Saludos, bienvenidos a La Cuadra. Estás escuchando la temporada 1 dedicada a la historia del pensamiento económico. En la producción, Brian Ortega. En la narración, Guzmán Valdera. Nos metemos con uno de los genios más impresionantes del siglo XIX, David Ricardo. Estamos grabando el 8º episodio de la primera temporada dedicada al estudio del pensamiento económico. Estamos contentísimos que vamos ya por el episodio 8º. Tenemos un pensador de lujo. Vamos a hablar de David Ricardo, que es una estrella del pensamiento económico, un hombre que nos enseñó las posibilidades de la abstracción, sencillamente un genio. Vamos a deleitarnos hablando de David Ricardo en 2 episodios porque queremos tomarlo ligero, no queremos saturar de información un episodio, no queremos apresurar el tratamiento que le vamos a dar a David Ricardo, de manera que lo vamos a hacer en 2 episodios para que se entienda bien, para que podamos digerir lo que David Ricardo tiene que decirnos. Brevemente, y porque es muy importante, vamos a hacer un breve recuento del episodio anterior. Recuerden que estuvimos hablando de Malthus, que tienes unas ideas interesantísimas sobre población. Él entiende que la población crecía a un ritmo geométrico y que los alimentos lo hacían a un ritmo aritmético. Recuerden que esto de crecimientos geométricos y crecimientos aritméticos tiene que ver, en el caso de los geométricos, no es más que una serie de números multiplicados. Pusimos el ejemplo de 2. Entonces dijimos que 1 por 2, 2. 2 por 4, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16 y así sucesivamente. En el caso de las series aritméticas, nos referimos a series donde hay un crecimiento por suma con relación a un número. Entonces, si tenemos el número de 2 como referente, sería 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7 y así sucesivamente. De forma que observamos que el crecimiento geométrico es muchísimo mayor que el crecimiento aritmético. Entonces, como Malthus decía que el crecimiento geométrico de la población era inmensamente mayor que el crecimiento de los alimentos, íbamos a tener un gran problema. Y la forma en cómo él expresaba que esto se manifestaba en la economía es magistral, es interesante. Malthus manejaba la teoría que había presentado Dan Smith sobre los fondos de salario, que te decía que el salario de los trabajadores se determinaba dividiendo ese fondo de salario, que no era más que la acumulación de ahorros que tenían los capitalistas para con ese ahorro poder emprender, la división de ese fondo de salarios entre el número de trabajadores. En la medida en que el número de trabajadores aumenta, el salario va a tener que bajar porque el resultado de esa división va a la baja en la medida en que los trabajadores aumentan. Y para Malthus, esa relación es cíclica porque en la medida en que el salario baja, mucha gente muere. Mucha gente muere en función de que las condiciones de vida se van al piso. Y como se van al piso, entonces la población de alguna manera se estanca o no crece al mismo nivel que ese fondo de salario, y eso permite entonces un alivio y los salarios vuelven a subir a niveles de subsistencia. La gente vuelve a tener hijos y vuelve y baja el salario y la gente se muere. Para Malthus hay tipos de controles. Controles preventivos, que son el mensaje que se le mandan a los pobres de no tener hijos, la lucha contra la prostitución, etcétera, etcétera. Este tipo de controles que los puede hacer el gobierno son controles preventivos. Pero también él maneja la idea de controles positivos. Los controles positivos son las guerras, las enfermedades, la suciedad, etcétera, etcétera. Entonces, Malthus entendía que no se podía hacer nada en contra de estos controles positivos, porque a la larga la gente iba a morir. ¿Por qué? Porque si se le defendía de este tipo de controles positivos,
los salarios iban a bajar porque la gente iba a comenzar a tener hijos, la población iba a seguir creciendo y, como les expliqué, en función de la teoría de los fondos de salarios, eventualmente ese salario se iba al piso y las condiciones de vida igual. Por último, y para terminar con Malthus, recuerden que tratamos esta idea de la demanda eficiente. Para Malthus no es claro que toda la producción de los capitalistas será consumida. Él especificó que hay 4 o 5 consumidores fundamentales en la economía. Habló de los trabajadores asalariados que quieren consumir, pero que no tienen el salario indispensable para consumir en la misma medida de su voluntad. Esos son los primeros consumidores que él analiza. Los segundos son los capitalistas, que tienen el salario, pero no tienen la vocación de consumo, porque recuerden, como expresaba Adam Smith, que los capitalistas tienen un espíritu frugal y para ellos es de suma importancia el ahorro para poder seguir emprendiendo. De forma que no podemos contar solamente con el consumo de los trabajadores y con el consumo de los capitalistas, pues estos tienen otras prioridades que son el ahorro. Es ahí donde Malthus encuentra la utilidad social de los terratenientes. Recuerden que para Adam Smith los terratenientes eran un problema porque no producían trabajo útil, no agregaban nada, según Adam Smith, al crecimiento económico. Malthus no lo ve así, pues entiende que sin el consumo de los terratenientes la economía no puede crecer. Así que podemos decir, de acuerdo a la visión de Malthus, que la utilidad social de los terratenientes es el consumo. Junto con los terratenientes está el grupo de los trabajadores improductivos que tienen los terratenientes, que también consumen una cantidad importante. Y finalmente, cuando esta demanda efectiva de tiempo en tiempo no logra consumir toda la oferta presentada por los capitalistas, es necesario que el Estado intervenga. Esto solamente en estas circunstancias. Malthus no está proponiendo un Estado grande, un Estado que interviene en el proceso económico. No se trata de eso. Se trata que cuando la demanda efectiva, sumada por los trabajadores, por los empresarios, por los terratenientes y por los trabajadores improductivos de los empresarios, no son capaces de consumir toda la oferta presentada por los capitalistas, entonces podemos tolerar la presencia del Estado terminando de consumir ese conjunto de bienes disponibles, porque es fundamental que aseguremos el crecimiento económico. Muy importante que tengamos a Malthus en la mente, porque Ricardo va a debatir muchísimo con él y podemos decir que las ideas de Malthus sirven como estímulo para el desarrollo intelectual de la teoría económica de David Ricardo. David Ricardo nace en 1772, muere en 1823 por una infección en el oído, probablemente una infección cerebral. No se tiene precisión al respecto. Es el tercer hijo de una familia de judíos sefarditas, el tercero y tal vez el más brillante, que migraron. Esta familia migró de Holanda a Londres, y el padre, lo que era corredor de bolsa, le enseñó muy bien este trabajo a Ricardo, y Ricardo ya a los 14 años comenzó a trabajar e hizo una gran fortuna. O sea, comenzó a los 14 años y para los 41 ya se había retirado con una inmensa fortuna. No fue a la universidad como Adam Smith, que es un académico formal. David Ricardo no tuvo ese tipo de formación. De hecho, se encontró su primera lectura importante de economía, la hizo en 1799. Iba con la esposa a un viaje por motivos de salud y se encontró con La riqueza de las naciones, leyó a Adam Smith y se quedó flechado para siempre. Podemos atribuirle a esa lectura su publicación importante de 1817, Principio de Economía Política y Tributación. Esa lectura de Adam Smith fue sumamente estimulante porque esa relación con las cuestiones económicas se mantuvieron hasta que Ricardo
pudo entonces dedicarle total tiempo luego de su retiro en 1814. Tal vez nos perdimos de mucho desarrollo intelectual porque muere relativamente joven, 51 años, y solamente nos dedicó 9 años de producción de pensamiento absoluto. Desde su retiro hasta su muerte hay 9 años. Las opiniones de Ricardo sobre las leyes del trigo y su participación en los debates bullionistas lo van a colocar en la cúspide de la fama. Vamos a comenzar a estudiar a este gran pensador. Para poder meternos con propiedad a estudiar el armazón teórico de David Ricardo, es bueno por lo menos de conocer las bases. Hay que conocerlas. Algunas de estas ideas que vamos a presentar aquí las vamos a detallar, las vamos a tratar más detenidamente, pero por ahora le vamos a pasar por encima para comenzar a ubicarnos antes de entrar en las profundidades. Otras de estas ideas ya las hemos tratado porque las estudiamos en Malthus o las estudiamos en Adam Smith, pero las que no hemos tratado las vamos a tratar más adelante. Por ahora vamos a pasarle por encima a las 8 o 9 ideas más fundamentales de David Ricardo para la construcción de su esquema teórico. Lo primero es que David creía que el valor relativo de los bienes estaba directamente relacionado con la cantidad de trabajo que se utilizaba para producir dichos bienes. Lo segundo es que David Ricardo creía en la neutralidad del dinero. Esto significa que la oferta monetaria ni aumentaba ni disminuía los valores relativos de los bienes. Eso hay que tenerlo claro. Lo tercero es, David pensaba en que existían coeficientes fijos de producción del trabajo y el capital. Hay un ejemplo famoso que es el del trabajador que con un día de trabajo y con una pala puede hacer un hoyo de 10 metros. Si yo quiero aumentar la productividad, yo tendré que comprar otra pala y buscar otro trabajador. Esto quiere decir que existe una relación entre capital y trabajo. Si quiero aumentar producción, debo aumentar capital, pero también debo aumentar la cantidad de trabajadores que tengo para de esa forma conseguir el aumento de la producción. Lo otro que cree David Ricardo, que es fundamental para el desarrollo de su esquema teórico, es que existen rendimientos constantes en el sector manufacturero y existen rendimientos decrecientes en la agricultura. ¿Qué significa eso? Que existen rendimientos constantes en el sector manufacturero. Significa que en el sector manufacturero producir otra unidad del bien cuesta lo mismo, no aumenta los costos. Pero en el sector de la agricultura, producir otra unidad del bien sí aumenta los costos. Vamos a explicar eso por qué más adelante. Ricardo creía que cada oferta generaba una demanda. Esto es el pleno empleo, la ley de Say, que se va a hacer muy famosa en el siglo XX cuando Keynes la utiliza para explicar un conjunto de ideas. La ley de Say, como la entendían los clásicos, la vamos a explicar más adelante, pero es bueno entender esto. Quedémonos con la idea de que Ricardo pensaba que cada oferta generaba su propia demanda. Lo otro que Ricardo va a asumir son las leyes malthusianas de la población, que le explicamos al inicio de este episodio y que la explicamos al detalle en el episodio pasado. También la doctrina del fondo de salario, que la tratamos al principio y que también la tratamos con Adam Smith, y me parece que la tocamos en el episodio pasado también. Dicho esto, comencemos a definir, como definía Ricardo, el concepto de renta. Hay dos ideas que se van a manejar en esta dirección. Lo primero es que Ricardo entendía la renta como un alquiler que le pagaba el capitalista al terrateniente. Esto por utilizar la tierra. Esa era una forma que tenía Ricardo de definir la renta. La otra es asumir que una porción de los productos de la tierra que producía el capitalista se lo tenía que dar el capitalista al terrateniente. Es decir, ahí vemos dos definiciones similares de renta. Y vamos a ver por qué es inteligente definir la renta en estas dos formas. Vamos a meternos ahora en esta idea de la teoría de rendimientos decrecientes
que la utilizamos como base del pensamiento ricardiano, pero que ahora la vamos a explicar al detalle y por qué Ricardo cree, cuál es la justificación que él da para probar esta teoría de rendimientos decrecientes. Lo primero es que esta idea no es originalmente de Ricardo, sino que vimos cómo en el episodio de los fisiócratas, el ministro de Finanzas de Luis XVI, Turgot, fue quien primero señaló la idea de rendimientos decrecientes, pero la explicación es de Ricardo. La que vamos a dar ahora sí es de Ricardo, pero la idea original es de Turgot. ¿En qué consiste esta idea? Bueno, consiste en que si tenemos una cantidad de tierra específica, una cantidad de tierra fija, por cada aumento de trabajo y de capital que el capitalista implemente, tendremos un aumento de la productividad, pero no en la misma proporcionalidad al trabajo y al capital invertido por el capitalista. Esto quiere decir que no existe un efecto lineal, alguna relación lineal entre aumento de capital y trabajo y con relación a la productividad. Por eso vamos a decir que en la medida en que aumentamos trabajo y capital, vamos a tener rendimientos decrecientes. Ricardo utiliza esta idea de rendimientos decrecientes para explicar su teoría de las rentas de la tierra. Esta teoría de las rentas de la tierra es probablemente la teoría elemental para comprender todo el esquema teórico ricardiano. ¿Cómo comienza Ricardo? Ricardo nos dice, imaginémonos un país recién iniciado, un país con una población muy baja y con mucha tierra abundante. Llegará un momento en el que esta población crezca y los productores que están utilizando las tierras más fértiles de manera natural tendrán que comenzar a utilizar la tierra menos fértil, la tierra de segunda calidad. Cuando esto suceda, cuando se dé el paso de producir, de trabajar la tierra menos fértil, comenzará entonces a existir una renta sobre la tierra más fértil. ¿Por qué se produce esta primera renta? Se produce porque los terratenientes se van a dar cuenta que hay una demanda para trabajar la tierra de mayor calidad. Tenemos entonces una primera tierra de mejor calidad, una segunda tierra de segunda calidad y tenemos la renta solamente en este momento sobre la tierra de primera calidad. Primera calidad, renta, segunda calidad, no renta. Vamos a entender, vamos a pausar el relato para explicar algunas cosas importantes. ¿Por qué se da el paso de trabajo de la tierra de primera calidad a la de segunda calidad? Se dan por dos razones. Primero, porque existe una cantidad limitada de tierra de primera calidad. Y como hay una población creciente, hay que seguir produciendo, hay una demanda efectiva y hay que satisfacer dicha demanda. Y por eso tenemos entonces que utilizar más tierra. Vamos a utilizar ahora la de segunda calidad porque la de primera calidad está utilizada. Esa es la primera razón, pero existe una segunda razón muy importante y que está relacionada con el concepto de rendimientos decrecientes. ¿Cuál es esta razón? Bueno, para producir una unidad mayor de producto nos dimos cuenta cuando tratamos la idea ahora mismo de rendimientos decrecientes que era costoso. De forma que va a llegar un momento en el que producir la próxima unidad del producto es mejor hacerlo en la tierra de segunda calidad que hacerlo en la tierra de primera calidad. No sé si esto es fácil de captar. Vamos a tratar de dar un ejemplo. Imaginémonos que nosotros estamos produciendo manzanas. Y para producir una manzana más hay que agregar una cantidad determinada de trabajo y una cantidad determinada de capital. Entonces agregamos una cantidad determinada de trabajo y una cantidad determinada de capital. Cuando la agregamos, entonces tenemos 10 manzanas por la agregación de trabajo y de capital. Con la segunda agregación de trabajo y capital vamos a tener 7 manzanas. Una tercera agregación y vamos a tener 3 manzanas. Una cuarta agregación y vamos a tener una manzana. Llegará un momento en el que agregar ese trabajo y ese capital en la tierra de segunda calidad será mejor negocio. Porque vemos cómo en la medida en que aumentamos capital y trabajo tenemos un rendimiento decreciente en la tierra de mayor fertilidad.
Por esa razón, entonces, también se da el paso hacia la tierra de segunda calidad. Como hay un sobreuso de la tierra de mejor calidad, conviene pasarse a la tierra de segunda calidad. Esas son las dos razones. La primera es la escasez que existe de la tierra de primera calidad y la segunda es que hay rendimientos decrecientes. Porque si no existieran rendimientos decrecientes, entonces lo que se haría es que se le pone todo el trabajo y todo el capital en la tierra de mejor calidad y de alguna manera se pudiera satisfacer la demanda a pesar de la escasez de dicha tierra. Así no se tuviera ni siquiera que utilizar tierras de segunda calidad. Estos dos principios de que hay una escasez de la tierra de primera calidad y de que hay rendimientos decrecientes son fundamentales para entender el paso del uso de la tierra de primera calidad hacia el uso de la tierra de segunda calidad. Si ese paso no se da, si no hay uso de tierra de segunda calidad, la existencia de renta no se puede explicar en el esquema ricardiano. No se puede. Y déjenme hacer el énfasis porque me parece que es un poquito difícil de entender y quiero que quede claro. ¿No? Si no hay escasez de tierra de primera calidad, pero hay rendimientos decrecientes, lo único que hay que hacer es utilizamos una parcela de tierra de primera calidad y cuando ya los rendimientos decrecientes estén por debajo de lo que sería un rendimiento en una parcela de segunda calidad, lo que haríamos es que nos movemos a otra parcela de primera calidad y de esa manera no hay necesidad de utilizar parcelas de calidad menor. Es decir, en el escenario en el que tenemos rendimientos decrecientes, pero hay una infinitud de tierra de primera calidad, lo que hacemos es que sencillamente utilizamos tantas parcelas sean necesarias y no debería entonces existir, vuelvo y repito, en el esquema ricardiano, necesidad de renta. Pero si no tenemos rendimientos decrecientes, es decir, que este asunto, los rendimientos decrecientes no son reales en la agricultura, y entonces si tenemos una limitancia de tierras de primera calidad, tampoco hay una necesidad de utilizar tierras de segunda calidad. ¿Por qué? Por lo que acabamos de explicar. Porque lo que haríamos es que con el poco de tierra de primera calidad le metiéramos todo el capital, trajéramos todos los trabajadores y de esa manera le ofertaríamos al mercado todo lo necesario. Muy, pero muy importante que tengamos pendiente que este asunto de los rendimientos decrecientes solamente se da en la agricultura y que en la mayoría de los bienes, de acuerdo a Ricardo, no se da el fenómeno de rendimiento decreciente, sino que el mercado es capaz de producir tantos bienes como sean necesarios en función de la demanda. Continuando con el relato, se va pasando de tierras de primera, segunda, tercera calidad en función del crecimiento poblacional, es decir, en función del crecimiento de la demanda, número uno. Número dos, porque existen rendimientos decrecientes, ya vimos la razón. Tercero, porque hay escasez de tierra de primera calidad. Solamente se va a cobrar renta en la medida en que los capitalistas estén utilizando para la producción rentas de peor calidad. Un ejemplo, solamente podrá existir renta sobre la tierra de tercera calidad si ya se está utilizando la tierra de cuarta calidad. Si no se está utilizando la tierra de cuarta calidad, no vamos a tener renta sobre la tierra de tercera calidad, ¿no? Eso que se entienda. Ricardo utilizó todo este análisis. Fíjense cómo Ricardo va de lo súper abstracto para llegar a responder asuntos que son de la época. Ricardo utilizó todo este análisis para emitir una opinión sobre el problema de las leyes del trigo, sobre los aranceles impuestos a todos los granos que entraban a Inglaterra. Existía la opinión de que los precios altos de los granos no eran necesariamente debido a los aranceles. Ricardo se oponía a esa opinión, evidentemente, y lo que él iba a decir, señores, hay una relación entre estos altos precios de los granos y esos aranceles. La razón es la siguiente: lo que decían los oponentes de Ricardo era que los altos precios se debían a los altos alquileres sobre el uso de la tierra. Ricardo le decía que no, le explicaba
utilizando todo este análisis muy complejo, que lo que sucedía era que las altas rentas sobre la tierra se debían a los altos precios y no lo contrario. ¿Por qué? Bueno, porque como existían unos pisos muy altos de precio debido a los aranceles, existía cierta rentabilidad en vender cualquier tipo de granos, y lo que hacían entonces los productores era que producían granos en tierras de tercera, cuarta, quinta calidad, y eso se explicaba por qué el alquiler sobre las tierras eran tan altos. Esto quiere decir, en la lógica de Ricardo, que los aranceles le convenía a los terratenientes porque tenían las rentas de las tierras muy altas. Vamos a seguir ahora analizando la teoría del valor de cambio y los precios relativos. Comenzamos a ver cómo David Ricardo se mete en las complicaciones más grandes para luego emitir una opinión sobre un suceso sencillo, específico, cómo va nadando y de repente sale con una opinión, de manera que hay que saber muy bien hacia dónde este hombre va cuando comienza con pensamientos abstractos para ir definiendo asuntos que parecen de lo más alejado del tema que se quiere tratar, ¿no? Es bueno decir que para los mercantilistas, como para los fisiócratas, como para Adam Smith, era importante determinar las razones de la riqueza de las naciones. ¿Qué determinaba que una nación fuera más rica que otra? Ese es el meollo, ¿no?, de toda la teoría económica smithniana, de los mercantilistas y todo lo que van a decir los fisiócratas. Sin embargo, para Ricardo, el asunto se trata de entender las leyes de distribución de la renta entre terratenientes, trabajadores y capitalistas. ¿Cuáles son esas leyes que van a determinar la distribución de los beneficios entre trabajadores, capitalistas y terratenientes? Vamos entonces a explicar las ideas de Ricardo sobre valor de intercambio. Fíjense que Adam Smith comienza a hablar de valor de uso y valor de intercambio en dos escenarios diferentes. Primero, agota un escenario de una economía subdesarrollada, de una economía iniciando, donde lo que él hace para explicarnos los valores de intercambio en esa economía primaria, en esa economía inicial, es que te va a decir que el trabajo del cazador es lo que va a determinar el valor relativo del bien. Recuerden el ejemplo del castor y del ciervo, que si un castor se caza en 2 horas y que si un ciervo se caza en 1 hora, entonces el cambio, ¿no?, el valor de cambio sería 2 ciervos por un castor, porque en 2 horas de trabajo se cazan 2 ciervos y en 2 horas de trabajo se caza un castor. Es decir, que Adam Smith, en su escenario de la sociedad primitiva, maneja una teoría valor-trabajo. Nos dice que el tiempo de trabajo es lo que va a determinar el valor de intercambio. Sin embargo, cuando da un paso y avanza al terreno de una economía más avanzada, él no utiliza esta idea del tiempo de trabajo como medida del valor de intercambio del bien, sino que nos explica que el coste de producción es lo que va a determinar el valor de intercambio del bien. Ricardo se queda con la primera idea. Ricardo se queda con la idea de que el tiempo de trabajo determinará el valor de intercambio de un bien específico y la desarrolla en una economía avanzada en todas las circunstancias posibles. Y eso prácticamente es lo que vamos a estar viendo en esta sección, cómo Ricardo se impone ante los diferentes escenarios teóricos, ante los diferentes obstáculos para poder desarrollar una teoría donde el tiempo de trabajo determine el valor de intercambio. Es verdaderamente brillante lo que Ricardo hace en esta dirección. Vamos a comenzar diciendo y explicando
que para Ricardo el valor de uso es importante para que exista valor de intercambio. A él le va a interesar ese valor de intercambio, pero él admite que si el bien no tiene valor de uso, no tendrá valor de intercambio. Tiene que tener algún tipo de valor de uso. Y en función de eso, sabemos que hay un valor de intercambio. ¿Qué va a determinar ese valor de intercambio? La cantidad de trabajo que se necesita, la cantidad de tiempo de trabajo que se necesita para producir ese bien. A diferencia de Adam Smith, que trabajó una teoría de valor, una teoría de valor de intercambio para un momento específico en el tiempo, David Ricardo quisiera producir una teoría que pueda explicar las fuerzas económicas que provocan las variaciones de los precios relativos con el paso del tiempo. Que si en este momento tenemos un valor de intercambio específico, que la teoría me ayude a explicar por qué el valor de intercambio se dio, ¿no? Porque hubo una variación en el valor de intercambio. Sin embargo, David Ricardo explica que su teoría de valor trabajo no va a servir para explicar los valores de intercambio de bienes que no se pueden reproducir, como son las obras de arte, como son los vinos muy viejos. Como ya existe una producción limitada de dicha cantidad de bienes, el único factor que va a determinar el valor de intercambio de esos bienes serán entonces, en este caso, la demanda. Y la demanda ahí nos explicará cuál es el bien, ¿no? Cuál es el valor de intercambio de dicho bien. Para el resto de los bienes, la teoría ricardiana se aplica a la perfección. Ahora, una de las críticas que le va a hacer al pensamiento smithniano Ricardo es que el escenario que acabamos de explicar sobre estas dos economías, la economía todavía sin el desarrollo posterior, sin propiedad privada, sin capital, realmente para Ricardo es un error de Smith plantear estas fases, porque él se pregunta, ¿los cazadores con qué cazan? ¿Cazan con la mano? ¿Cazan con armas? Por supuesto que cazan con armas. Y si cazan con armas, habría que preguntarse, entonces, ¿cómo se le llama eso? Son capital, ¿no? Hay una inversión que se hace en esas armas para poder cazar los ciervos, para poder cazar los castores. Esa transición entre capital, entre ausencia de capital y luego la existencia de capital que presenta Smith es ficticia, no es real, porque los cazadores de antemano utilizan armas que se pueden interpretar como el producto de su trabajo. Esto le ayuda a Ricardo a poder hacer la transición de una etapa primitiva en los conceptos de Smith a una etapa ya de economía de desarrollo sin ningún tipo de problema, pues se interpreta el capital como una acumulación de trabajo que se hace con anterioridad a la producción del bien. Se trabaja un año, se trabaja 6 meses, se trabaja una cantidad determinada para conseguir el capital y luego con ese capital se comienza la producción del bien. De manera que podemos entender el capital como una cantidad de trabajo acumulado previo a la producción del bien. De forma que para Ricardo no hay dos fases, sino una sola fase. Cuando hay entonces una inversión de capital más importante, lo que significa es que hay una acumulación de trabajo más importante detrás de la elaboración de dicho bien y por ende el bien tendrá un valor mayor de intercambio, un valor reflejado mayor. Esta manera de entender el capital como una acumulación de trabajo le permite a Ricardo plantear la cantidad de trabajo necesaria para producir un bien como el factor determinante para calcular los valores de intercambio, para tener los valores de intercambio entre dos bienes. Ahora, Ricardo dice que los trabajadores más eficientes tendrán un mayor salario de manera natural. Pero no nos confundamos y no creamos que los salarios en el concepto ricardiano, en el esquema teórico ricardiano, que los salarios y la renta van a determinar los valores relativos de los bienes. Eso sería un error y lo vamos a explicar ahora mismo. Para poder entender por qué ni los salarios ni la renta son elementos que van a determinar el valor de intercambio de los bienes, lo único que va a determinar, volvemos y repetimos y hacemos énfasis, es la cantidad de trabajo necesaria para producir dicho bien. ¿Por qué la renta
y por qué los salarios de los trabajadores y por qué lo que se paga de renta a los terratenientes no determina el precio, el valor de intercambio de los bienes, por una sencilla razón. Para eso hay que conectar la teoría de valor-trabajo de Ricardo con su teoría de rentas que la explicamos en la sección pasada. Cuando la conectamos y examinamos el valor de intercambio del quintal de trigo, del quintal de arroz, del quintal de papa, nos damos cuenta que el quintal de arroz, de trigo o de papa que va a determinar el valor de intercambio en el mercado de dicho bien será aquel que es producido en las condiciones menos favorables. ¿Cuál es el quintal de papa producido en las condiciones menos favorables? El quintal de papa que se produce en la parcela de tierra de menos calidad. ¿Qué sucede en la parcela de tierra de menos calidad? Que no se paga renta. Recuerden que cuando estuvimos revisando las teorías de renta de Ricardo, la parcela de menos productividad, la parcela de calidad última, ahí no se pagaba renta. Si habían 3 parcelas utilizándose, parcelas de 3 distintas calidades, tenemos una de primera calidad, una de segunda y una de tercera. Recuerden que la de tercera calidad es gratis, no se paga renta en la de segunda y en la de primera, pero no en la de última calidad. Ahora, ¿cuáles son los factores de producción de ese quintal de papa que va a determinar el valor de intercambio en el mercado de bienes? ¿Cuáles son los factores que son indispensables para producir ese quintal de papa en esa tierra de peor calidad? 2, el capital y el trabajo. Y si podemos hablar de capital en términos de acumulación de trabajo y el trabajo en términos de acumulación de trabajo per se, lo único que va a determinar el valor de intercambio de un bien será cuánto trabajo acumulado se deposite en ese bien para ser producido. Fíjense qué brillante es Ricardo. Lo vamos a dejar aquí. En el episodio que viene vamos a continuar trabajando el mundo teórico ricardiano y vamos a estudiar las implicaciones de estas teorías hasta este momento. Bueno, un abrazo.